Bienvenidos al canal de Dani Curiositas. En el año 378 después de Cristo, Roma sufre una de las peores derrotas militares de su historia. La batalla de Adrianópolis, una batalla desconocida para muchos, pero que va a marcar el inicio del declive del poder militar romano. Una batalla donde incluso va a morir un emperador, y que, a pesar de que Roma había tenido otras derrotas antes, y que va a tener otras victorias también después de esta batalla se coincide por muchos historiadores que es realmente la batalla, el desastre militar que sí que va a marcar, ahora sí, el declive de ese poder militar. Pero ¿qué pasó en esa batalla? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se llega aquí? ¿Cuáles son las causas? Pues hoy por fin hago mi primera entrevista, mi primer vídeo largo para el canal, donde entrevisto a un invitado de honor que nos lo va a contar al dedillo. Bienvenidos a Dani Curiositas. Hoy empezamos con la batalla de Adrianópolis. Entra vídeo. Wigo la kulila Perfecto. Bueno, pues empezamos esta entrevista. Bienvenidos al canal de Dani Curiositas y hoy tenemos aquí un invitado de primera categoría. Hablamos aquí con Federico Romero Díaz, bueno, historiador, divulgador, tiene un buen canal, muy buen canal de Instagram, Historia y Roma Antigua, que yo llevo tiempo siguiendo. La verdad es que ha sido muy chulo porque llevo tiempo siguiéndote y siempre como salía ahí la historieta, ¿no? Y entonces era como, ostras, qué interesante. Y la verdad es que me ha hecho un gran honor porque le escribí y para hacer una entrevista y me ha hecho el gran honor de poder ser aquí. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar contigo y con tus seguidores de Curiositas, la verdad, porque bueno, tú también tienes un canal muy potente, no solo aquí en YouTube, sino sobre todo he visto y nos hemos conocido también a través de TikTok, porque la verdad es que este mundo ya es tan complejo con tantas redes sociales que al final estamos todos en 25.000 redes sociales diferentes, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, uno de mis objetivos es justamente, pues, poco a poco también entrar más en YouTube con entrevistas como estas, pues también para poder profundizar mejor, porque al final TikTok está muy bien, pues, para divulgar pequeñas curiosidades, pequeños hechos, pero al final esta plataforma lo que te permite es profundizar, ¿no? Que también es la gracia y lo que Mm. queremos los que nos gusta la historia, sobre todo es poder decir, vamos a coger este tema y desgranarlo un poquito. También, Federico, importante también para todos saber que es presidente de Divulgadores de la Historia, ¿no? Que es una comunidad de Así es. historiadores y divulgadores muy, muy interesante. Y bueno, pues que vuelvo a decir que me hace el honor de estar aquí hoy y de dedicarme este tiempito para hablar hoy sobre la batalla de Adrianópolis. Creo que es un temazo, una batalla que va a marcar, pues básicamente ahora me dirás tú, Federico, si lo ves así o no, ¿no? Pero que va a marcar pues el inicio del fin, ¿no? Del Imperio Romano de Occidente. Aunque curiosamente es una batalla que tiene el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que ahora nos vas a explicar un poco. ¿Cómo es posible eso, ¿no? Que teniendo siendo una batalla del emperador de Oriente, ¿no? Afecte al final o marque el inicio del fin, especialmente al Imperio Romano de Occidente. Ahora nos lo contarás un poco. Y bueno, yo tengo aquí varias preguntas para empezar a enmarcar el tema, pero si quieres, Federico, te cedo la palabra y nos pones tú un poco en antecedentes. Yo te quería preguntar, o sea, para enmarcarlo un poco, saber, para que la gente sepa dónde estamos, un poco entender en qué momento del imperio estamos, ¿no? ¿Cómo estaba el imperio en ese momento? ¿Qué diferencias tenía quizá con el imperio que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el Alto Imperio Romano, ¿no? Del principio del imperio, que la gente a veces no entiende muy bien, ostras, pues qué diferencias hay ya con el imperio más tardío, ¿no? Sí, bueno, estamos ya para que la gente se haga un poquito una composición de lugar, ¿no? Si quieres,
hago una especie de cuadro, ¿no? De qué es el Imperio Romano en el 378, que es cuando tiene lugar la batalla, ¿no? En el último cuarto del siglo cuarto, precisamente, ¿no? Bueno, es ya lo que conocemos como Bajo Imperio. En este momento el imperio se encontraba dividido en dos partes, dado que debido a las múltiples amenazas que debía de hacer frente, pues era necesario dividir ese mando en dos para poder dar una respuesta más adecuada a los peligros simultáneos a los que los romanos tenían que verse en las diferentes fronteras, ¿no? En el Rin, en el Danubio, en Persia. El imperio romano era, recordemos, era un imperio tricontinental y para dar una respuesta adecuada a las crisis que saltan a sus fronteras es necesario dividir el mando, ¿no? Y eso es lo que se hizo, ¿no? En su momento Valentiniano, en contra de la opinión de su alto mando, ¿no? Porque decidió nombrar a su hermano Valente como emperador. ¿Por qué digo en contra? Bueno, porque posiblemente era porque Valente era un político, no había tenido hasta ese momento experiencia militar, ¿no? Pero Ujú. bueno, como era una época en la que la usurpación, en la que a cada dos por tres los emperadores tenían que hacer frente a militares, a generales que se alzaban tratando de hacerse con el trono, pues bueno, primó el hecho de que fuera su hermano sobre sus méritos militares, ¿no? O sobre su capacidad para ser coemperador, ¿no? Entonces el imperio estaba dividido en Occidente, donde estaba Valentiniano, y en Oriente, donde estaba Valente. Posteriormente Valentiniano muere de un cabreo monumental ante unos Eso bárbaros, le da un es derrame cerebral. interesante, claro. Interesantísimo, sí. Y le sucede a su hijo Graciano, ¿no? Entonces, cuando llegamos al escenario del 76, 77, 78, en el Imperio Romano los emperadores son Graciano y su tío Valente, ¿vale? Graciano en Ujú. Occidente y su tío Valente en Oriente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estos años sucede este desastre tan grave, ¿no? Bueno, pues porque toda la complicada trama que los romanos a base de diplomacia y fuerza habían construido para relacionarse con las tribus bárbaras del otro lado del Limes, tanto en la periferia más cercana como en la intermedia como en la más lejana, se viene abajo. ¿Y por qué? Explota por los aires. ¿Por qué? Bueno, pues porque llega un pueblo que todos conocemos, que se llaman los hunos. Ujú. Este pueblo tuvo un éxito rotundo, ¿no? Y fue arrollando a todos los pueblos bárbaros que se fue topando en su camino y dominándolos, construyendo una cosa que se llama Imperio I, que tuvo una existencia muy efímera, pero que incluso llegó a superar en tamaño al Imperio Romano. Para que os hagáis una idea, iba desde las costas del Mar del Norte hasta las del Mar Caspio. O sea, imaginaos la extensión que tuvo este imperio, ¿no? En época de Atila, ¿no? Que es posterior a los hechos que estamos tratando ahora, ¿no? Pero los hunos irrumpen más o menos en torno a los años 60, 60 y tantos, en el Barbaricum, que es la zona donde vivían los bárbaros, ¿no? La zona que no estaba sometida al dominio imperial. Y gracias a una serie de ventajas técnicas, por decirlo así, a ventajas, hace poco hice un vídeo hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, el arco asimétrico, que tenía muchísimo más alcance que un arco normal, era capaz de matar a una persona a 300 metros. Imaginaos 300 metros lo que son. Y que una flecha te pueda matar. Y a 150 con armadura, ¿eh? Te atravesaba la armadura. Imaginaos qué potencia, ¿no? También tenían otras ventajas, como era su capacidad para moverse, que era infinitamente superior a la de los ejércitos de la época, porque cada jinete uno en campaña tenía 10 caballos. Les podían ir montando continuamente uno sobre otro, sin casi bajarse, lo hacían todo además a caballo, incluso dormir, comer, se alimentaban de la sangre y de la leche de sus yeguas, incluso en determinadas circunstancias podían comerse algunos de sus caballos, lo que les hacía no tener que llevar un tren logístico. Y les daba unas ventajas enormes. Una Gracias a movilidad estas enorme, ventajas, claro. era increíble y además eran pillaron totalmente por sorpresa tanto a los bárbaros más próximos al Imperio Romano como a los propios romanos, porque fue el primer pueblo escita turco-mongol al que tuvieron que hacer frente, ¿no? Los romanos. Entonces, hay oficiales muy curtidos, como por ejemplo Amiano Marcelino, que habla con ellos en unos términos de espanto, ¿no? Porque, bueno, les impresionaban mucho esas cabezas chatas que tenían, esas cabezas con las caras totalmente llenas de cicatrices para evitar que les saliera barba. Esto que tú y yo tenemos, nada, ellos desde pequeñitos iban haciendo en determinadas ceremonias cicatrices en la cara, Sí. escarificaciones, para evitar que les saliera pelo en la cara. Tienen las piernas arqueadas, estar siempre a caballo. Los primeros que se encontraron, pues luego ya fueron evolucionando, ¿no? Se vestían con pieles,
dicen las fuentes incluso, yo no sé si es exagerado, ¿no? Que las dejaban pudrir encima, ya cuando se les caían la cárcel de podridas, se hacían otras nuevas. En fin, que por no tener, y ya que andaban tampoco, no tenían realmente ni zapatos ni botas como el resto de los hombres de la época, tenían pieles mal hechas que hacían esa función de zapato para las escasas ocasiones en las que se bajaban del caballo, ¿no? O sea, es que esa Entonces, gente vivía esa- del caballo, era el caballo sí, puro, sí, ¿no? O sea, totalmente. Incluso los negocios los hacían a caballo. Los ujú, tratados diplomáticos, todo los hacían a caballo. Hay constancia de que algunos tratados diplomáticos se firmaron entre romanos y unos a caballo. Y se trataron y discutieron a caballo, porque tenía que ser los términos que ellos dictaran. qué Bueno, fuerte. pues este pueblo viene del este. Y el primer pueblo con el que se topa son los alanos, que es un pueblo escita, también muy temido, muy valorado por los romanos como fuerzas auxiliares, porque eran una caballería temible. Sí, tenían Pero buenos, bueno, buenos estaban muy caballeros también atomizados. ellos. Claro, eran buenos Sí, caballeros. sí, Ujú, efectivamente. Estaban muy atomizados y cayeron rápidamente bajo el empuje de los hunos. El siguiente pueblo que se encontraron ya era diferente, pertenecía a una periferia mucho más próxima al Imperio Romano y de hecho estaban muy influenciados culturalmente ya por los romanos, que eran los godos. Los godos estaban divididos en dos grandes pueblos, los greutungos, que estaban más al este, por lo tanto más cerca de los alanos y de los hunos, ujú. y los tervingios, que estaban ya limítrofes a lo que era el Imperio Romano. Bueno. Vale. Una vez que sometieron a los alanos, los hunos tenían una política muy curiosa. Cuando llegaban y te vencían, el bárbaro al que vencían tenía tres opciones. O se resistía y moría a los hunos, o huía y buscaba refugio entre el pueblo más cercano o los propios romanos, o, o se refugiaba y trataba de huir de ellos, ¿no? No había más opciones No, no, frente no, a los los hunos. unos no integraban, digamos, a estos Sí, ejércitos que pero como, vencían. pero como vasallos, como vasallos. Tenías que someterte a ellos, ¿vale? Y muchos pueblos prefirieron no someterse, ¿no? Bueno, Ujú, y de hecho, el problema por el que tiene lugar la batalla de Adrianópolis viene precisamente de este hecho bueno, ahora lo trataremos, ¿no? De la ujú, crisis humanitaria que desencadenan los hunos en el barbárico, lo hacen arder en llamas. Entonces, bueno, una vez unidos contingentes salanos y hunos, atacan a los virutungos. Y los virutungos, la verdad es que estaban ya bastante, como he dicho, bastante romanizados, tenían una estructura eh, de ejército, de estado, tenían un rey, y pudieron hacer bastante bien frente a los hunos y a los alanaos durante unos 10 años. Supieron pararles, pero ¿qué pasó? Que debido a las guerras que habían tenido con Roma previamente, a la crisis económica que desató las condiciones que los romanos les impusieron, y a que empezaban a estar divididos entre cristianos y paganos, ujú. perdieron esa unidad que les hacía resistir con facilidad a los hunos. Y los hunos en 3 años, prácticamente, barrieron a los virutungos. Los derrotaron en una gran batalla, su rey prefirió suicidarse, y el pueblo que no accedió a someterse directamente a los hunos huyó al siguiente pueblo hermano que era. ¿Cuál era el siguiente pueblo hacia el oeste? Los tervingios. Los Ujú, tervingios eran también godos, no tenían un rey, tenían un juez, pero que básicamente hacía las mismas funciones, ¿no? Y este juez decide enfrentarse, como es lógico, a los nuevos invasores, a los hunos, y lo intenta en 2 batallas, y en las 2 batallas es derrotado prácticamente. Son masacres, bueno, pues se ven en la tesitura de qué hacer, ¿no? Los unos han incendiado todo el Barbaricum, están saqueando todo su reino, y entonces al final esa división que tienen los godos como pueblo se nota en esta reacción que tienen los unos ante la derrota, ¿no? Hay una parte muy grande, que es la que sigue al juez Atanarico, al que era el rey de ellos, que decide refugiarse en los Cárpatos, no entrar en el Imperio Romano. ujú, Hay un contingente de casi 200.000 personas, ¿vale? Que es el que va a protagonizar esta aventura, eh, dirigido por dos disidentes, por decirlo así, a Tanarico, creo recordar, y estoy hablando de memoria, que se llamaban, a ver si lo tengo por aquí, sí, Alavivo y Fritigerno, ujú. que unen sus fuerzas a los dos líderes que encabezan a los alanos que han decidido no unirse no quiero liar mucho a los escuchantes, no unirse a los unos, que son Alateo y Zafax. Bueno, pues este conjunto de personas, que son las casi 200.000 personas, Están huyendo de los eh, hunos al final, ¿no? huyen hacia el oeste, ya lo siguiente que hay es el Imperio Romano. Ya no hay otro Claro. pueblo bárbaro vecino en el que refugiarse, ¿no? Los unos han llegado a eso, ¿no?
ujú, Entonces, nada, están en este momento, se supone que son aliados del pueblo romano y piden cobijo y ayuda a los romanos, ¿no? Valente está interesado, en ese momento Valente se encuentra en Armenia y en Iberia porque está haciendo frente al expansionismo de los persas, ¿no? Y entonces normalmente donde se encuentran siempre estos dos imperios en la Mesopotamia, en Armenia y en Iberia. Y también tiene problemas con los sarracenos, encabezados por una reina que se llama Madia. Total, está en el este, no está en donde está surgiendo en el Danubio, que es donde está surgiendo la crisis, está muy lejos. Aún así, pues a través de sus enviados, de sus diplomáticos, establece un acuerdo con los refugiados bárbaros, con los godos y con los alanos refugiados, que establece que se pueden integrar dentro del territorio romano, se pueden asentar, eh, unos se asentarán como colonos, otros se integrarán en el ejército romano como soldados, que siempre el ejército romano estaba necesitado de soldados a esas alturas, ujú, y a cambio de eso el Estado romano les proporcionará alimento, tierras, y los cuidará en todo ese proceso, ¿no? ujú, Entonces se produce el gran cruce del río, en el que en teoría todo ese contingente de personas tenía que cruzar el Danubio sin armas. Eso en la práctica luego no se implementa bien. Las fuerzas que hay, fronterizas que hay en el Danubio romanas, debido a que están en el este haciendo campaña, no son suficientes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que suceden varios errores fundamentales. Uno, ese contingente de 200.000 personas en muchos casos pasa con armas a territorio romano. ujú, Dos, un contingente mucho mayor de bárbaros que no están integrados bajo el liderazgo de estos cuatro líderes, incluso que pertenecen a otras tribus diferentes, cruzan ilegalmente la frontera y ujú. empiezan a saquear todo lo que es la frontera del Danubio sin que las escasas fuerzas fronterizas romanas puedan hacerles frente. Recordemos que están en el este, ¿no? Haciendo frente a los persas. Y tres, un factor del que sí que podemos culpar también a Roma, ¿no? Aparte de la falta de previsión, que es que la corrupción. Los romanos quieren sacar partido de este gran contingente de personas, les hacen y cumplen la condición de suministrarles alimento mientras están acampados y mientras se les asigna un destino, ¿no? Un lugar en el que vivir o un destino en el ejército, en fin. Entonces empiezan a hacerles pasar hambre, tanto que hay fuentes que dicen que cambiaban a un niño daban a un niño a cambio de un perro para comer. Yo creo que eso ya nos da un poquito la idea, no sabemos si es verdad o es mentira, pero ya da un poquito la idea de la dimensión del problema que se había generado, Se ¿no? aprovecharon, digamos, de Realmente. esa vulnerabilidad, ¿no? De esos pueblos, ¿no? Para. Efectivamente, los romanos no eran capaces de alimentar y de proteger a la gente a la que se habían comprometido a alimentar y a proteger. Eso era lo legal, pero es que encima había un número mayor de godos, y bueno, no eran godos, porque realmente eran godos, eran sármatas, aquello ya, el barbaricum había estallado ya imaginaos, ¿no? La anarquía total, ¿no? Un gran contingente de bárbaros huyendo de los hunos, preferían enfrentarse a los romanos y saquear el mundo romano que quedarse en sus propias tierras y someterse al dominio uno, ¿no? Ujú, Entonces se había desatado el infierno también en la frontera y Valente se da cuenta de que no puede seguir más. Entonces firma unas paces un poco apresuradas, cede ante la reina de los sarracenos, ante Mavia, hace que uno de sus generales se case con su hija y a cambio consigue que esta reina le proporcione un gran contingente de jinetes sarracenos que van a ser muy útiles en el conflicto que se les viene encima. Firma también una paz apresurada con los persas ujú, y ya puede por fin detraer esas legiones que tenían el este y empezar a dirigirse hacia el foco del problema que estaba en el Danubio. Pero recordemos que estamos en el mundo antiguo y que a pesar de que hubiera calzadas y todo lo demás, las comunicaciones eran infinitamente más lentas de lo que son ahora. Él se desplaza hacia allí, pero allí ya está el problema. ujú. Puede tardar meses en estar operativo Claro, para es poder, que. como Sí, es, sí. estamos a principios de la primavera. Y la batalla de la que vamos a hablar en Aerópolis es en agosto del 378. Pasa mucho tiempo en ese desplazamiento de Valente hacia el oeste, ¿no? ¿Qué hacen mientras tanto? Bueno, se provoca finalmente, ya los godos están hartos de pasar hambre, de aguantar corrupción, de aguantar que las autoridades romanas en vez de ayudarles sean más un problema que un soporte para ellos, y pierden ya la fe en el acuerdo que habían firmado con los romanos
y se declaran en rebeldía, ¿no? Directamente, además, el comandante de los romanos intenta una cosa bastante fea, intenta cargarse, es una costumbre bastante típica de la antigüedad, eso de invitar a la gente a un banquete y luego cargártelo, cargarte al invitado incómodo en el banquete, ¿no? Pasa en varios casos. Bueno, pues lo intenta quiero recordar que se llamaba Lupicino, podía ser el comandante de los, no me acuerdo, si era de memoria, el comandante de los romanos, ¿no? Entonces los romanos se declaran ya en abierta rebeldía y las escasas fuerzas que hay allí no es que ya no pueden con todos los bárbaros, entre comillas, ilegales que estaban saqueando toda la frontera del Danubio, es que tampoco van a poder con estos 200.000 que se acaban de poner en armas, ¿no? Ujú, Y nada, pues está ya el infierno en la frontera del Danubio. No solo es en la frontera del Danubio, es que empiezan a extenderse como una mancha de aceite y a pesar de que con las ayudas que envía, que envía Graciano, Graciano, recordemos, es el emperador que está en Occidente, envía fuerzas, él también tiene sus propios problemas porque aunque está más al oeste, la ola expansiva de los hunos, la inmensa marea que provoca de pueblos chocando unos contra otros y finalmente chocando contra los rompeolas del Limes romano, también afecta a Occidente y se ve ujú, obligado a hacer frente, sobre todo en su frontera más al sur. La frontera más al sur de Occidente era el Alto Danubio, allí había sármatas, allí había eh, taifales, allí había dacios. Todo aquello está ya también intentan penetrar en el imperio y tiene que reaccionar militarmente para frenarlos, pero aún así, parte de sus fuerzas y algunos de sus mejores generales los envía a ayudar a su tío Valente. ujú, Pues con esas pocas fuerzas y los generales de avanzadilla que manda Valente, ¿no? Tratan de frenar a Fretiger, ¿no? Al godo. Pero lo intentan en dos ocasiones. La primera es una derrota total y la segunda es una victoria pírrica. Salices, creo que es en el 377. Los romanos por fin derrotan a los godos, pero aún así no consiguen expulsarlos de esa región fronteriza, ¿no? De Tracia, ¿no? Y siguen saqueando y siguen haciendo daño. Entonces, finalmente, vale, Valente llega a Constantinopla. Decimos que Constantinopla está bastante más al sur de donde está ese problema. Consigue llegar ya con sus ejércitos. Allí se tiene que enfrentar al espectáculo de ver a los propios godos cerca de las murallas de su ciudad. ujú, Tuvieron que ser expulsados de esas murallas por los jinetes sarracenos que les había proporcionado su antigua enemiga, Amabia. ujú, Es curioso porque ese episodio es un caso de bárbaros espantados por el barbarismo de otros bárbaros. Es decir, ujú, hay un episodio que cuenta una de las fuentes en la que se dice que cuando estaban los bárbaros saqueando las fincas y las villas de los alrededores de la ciudad, ¿no? Sin atreverse a entrar dentro de la ciudad porque las murallas de Constantinopla eran impresionantes, salió una partida de jinetes sarracenos a luchar contra ellos, ¿no? Y hubo uno que fue tan bestia, tan salvaje, que se tiró encima de otro y le mordió la cara. Me creo que dice le mordió la cara o le comió la nariz, algo así. Y que los otros, ya espantados de tanto salvajismo por parte de los jinetes sarracenos, se dieron a la fuga, claro. ¿no? Y buscaron otros, se alejaron Eso, de la esto ciudad porque sabían parece que... que solo lo pudiera hacer Roma, ¿no? De traer a un bárbaro de otro sitio para luchar contra un bárbaro de otro sitio que está a la otra punta, ¿no? O sea, esa como que... Es clave, es la clave de éxito de cualquier otro imperio. Los imperios tienen que ser siempre integradores. Ujú, Siempre. La claro. clave del éxito de un imperio tiene que ser capaz de integrar a los pueblos que van cayendo bajo su órbita. Si tú no eres capaz de hacer eso, si no eres capaz de romanizarlos en este caso, o de integrarlos como hizo Atila en su momento, tu imperio está condenado al fracaso, porque al final vas a generar una macroestructura que no vas a poder gobernar porque necesitas fuerzas, personas que crean o que se identifiquen con tus valores para que puedas seguir adelante. Si no, llega un momento en el que se te viene abajo, ¿no? Y Ujú. eso Roma lo hizo a lo largo de toda su historia de una manera magistral, ¿no? Un Una de poco... las... No, no, perdón. Sí, dime. No, no, que iba a hacer el inciso de que en este momento que justamente hemos sacado un poquito este tema y ahora regresamos al preludio de la batalla, claro, es una etapa como algo extraña, ¿no? Esos últimos 100 años del Imperio Romano, como de aguantar, ¿no? Ya no estás en modo conquista, ya no estás en modo ir conquistando más terrenos, sino que bueno, en verdad desde Adriano, ¿no? Que fue el primero un poco que empieza a poner muros y cambia un poco la estrategia
Sí. militar, pero que, claro, es curioso que mantienes un imperio y tienes contacto siempre con esos bárbaros. Algunos se incluyen dentro de tu imperio, ¿no? Otros se mantienen al otro lado del limes. Pero es un poco extraño, ¿no? De hecho, toda esta, en algún momento, si puedes, Federico, haceros un poco de apunte de cómo era esa relación diplomática con ese mundo bárbaro, ¿no? Porque hay diplomacia, hay muchos bárbaros que están romanizados, pero no viven dentro de las Es un fronteras, mundo, es un ¿no? mundo fantástico, y más ya en esta época. Yo le llamo la frontera incierta. Y de hecho estoy escribiendo un libro sobre todo este mundo, ¿no? De frontera, porque es un mundo en el que ya las cosas no están claras. Es decir, ya hay romanos, habitantes de esa frontera, que pueden parecer más bárbaros que los bárbaros que viven al otro lado y que dependen y mantienen una relación amistosa de comercio y de dependencia con Roma, ¿no? Es un mundo muy curioso y mixto culturalmente, en el que las influencias van no solo de Roma hacia el Barbaricum, sino también Roma recibe muchísimas influencias de los bárbaros en todo tipo de aspectos. Pues estoy pensando, por ejemplo, que en aquella época había un cinturón, es que no me acuerdo ahora del nombre porque era un nombre, es en inglés, no me acuerdo ahora, chips, no sé qué. Es una tipo hebilla que llevaban todos los soldados, un cinturón de estos anchos que llevaban los soldados romanos de la época, y realmente lo de dónde provenía, sobre todo en Occidente, que de dónde provenía era de los francos. Ujú, Francos que se habían alistado en el ejército romano y que habían extendido esa moda dentro de los soldados, tanto que al final eran todos los soldados romanos los que llevaban ese cinturón como distintivo de su condición militar, ¿no? ujú, Pues, como este aspecto os puedo decir muchos. Por ejemplo, es muy difícil en la periferia más cercana al Limes y en la parte romana más cercana a su propia frontera, eh, distinguir el enterramiento de un bárbaro de un romano. ¿Y sabéis por qué? Porque llevaban la misma ropa, llevaban las mismas armas y usaban las mismas cosas, muchas ujú, veces producidas incluso a nivel local. Entonces, es muy difícil para los arqueólogos a veces distinguir a un romano de un bárbaro en aquella época, ¿no? Y eso pasaba en todos los aspectos. Hay un pasaje también que se menciona también en muchos libros, cuando Juliano, unos años atrás de lo que estamos hablando, en el 355-56, en su campaña contra los alamanes que estaban saqueando la Galia, llega a las puertas de una ciudad, llega a las puertas de la ciudad de Troya, ¿no? Y de ujú, repente él va frente a su ejército, un ejército en el que hay un montón de bárbaros integrados, ¿no? Vestidos como militares romanos, pero bárbaros. Y cuando llega a las puertas de Troyes, la ciudad no le abre, los ciudadanos asustados no quieren abrir las puertas. Pero oye, que soy Julia, ¿no? Que soy el César, ¿cómo no me vas a abrir? ¿Cómo no me vas a abrir las puertas? Si soy la representación del imperio y tú eres una ciudad del imperio. ¿Qué había pasado? Pues que unas horas antes, un contingente de alamanes había intentado saquear la ciudad. Y los ciudadanos no sabían distinguir entre un ejército y otro. Tampoco se diferenciaban las partidas de alamanes del ejército romano, que no sabían distinguirlos. claro, qué Les fuerte. costó un montón de trabajo a Juliano conseguir que los ciudadanos de Troya le abrieran las puertas. Claro, es que además, sobre todo porque la visión que tenemos todos a ver, también muy influenciados por el cine, pero también entiendo que era un poco real, de que en el Alto Imperio, ¿no? Todos tenemos la visión del legionario con su armadura de la lorica segmentata, ¿no? Con su uniforme muy distintivo al de los bárbaros, ¿no? Al de los Claro. marcómanos, al de los, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? sí, Y esto lo en explica, plan ¿no? Teutoburgo, ¿no? Claro, exacto, exacto. Van a Teutoburgo los germanos con sus barbas y tal, y en cambio los romanos afeitados con su Eso lógica, es. ¿no? Todo con tal, ¿no? Entonces, entiendo que esto en el Alto Imperio, cuando todo el mundo sepa el Alto Imperio, nos referimos a la época de los primeros emperadores, bueno, o hasta casi la crisis del siglo III, ¿no? Pero digamos que toda esa época un poco sí que era así, o sea, había una distinción a la hora de vestir, ¿no? O de sus maneras. Entiendo que sí que había más distinción entre los soldados romanos y los soldados que no eran romanos, del Barbaricum, ¿no? Entiendo que había más distinción que en esta etapa que estamos Sí, sí, comentando, a ¿no? medida que avanzamos en la historia, sobre todo especialmente a partir del siglo III, de la gran crisis del siglo III, de la anarquía militar, que son casi 50 años, que es cuando de verdad las cosas empiezan a cambiar, las cosas están más claras. Aún así, la frontera siempre, en todas las épocas, en todas las civilizaciones, a lo largo de la historia es una constante. Las fronteras
siempre han sido territorios mestizos, territorios de intercambio, territorios de mezcla, en las que las cosas claras no han estado nunca, ¿no? Pero efectivamente quedaba muchísimo más claro dónde empezaba el imperio y dónde empezaba el barbaricum. Eso, a partir ya de la anarquía militar y después de la posterior tetrarquía, de Constantino y de esta época que estamos hablando, empieza a desdibujarse. Según vamos avanzando en el tiempo, esas tierras empiezan a dibujarse el dominio, empieza a no quedar claro qué es romano y qué es bárbaro. Ujú. ¿Por qué? Porque en muchos casos es la misma cosa. Claro, claro. Entiendo que entonces la idea de un bárbaro que estaba viviendo dentro de la frontera romana y que podía sentirse más romano que bárbaro, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos, de hecho, de grandes Sí, militares que eran godos o eran tal, pero se sentían romanos, sí. De que es hecho, una... conservamos incluso inscripciones funerarias. Por ejemplo, estoy recordando una que es muy famosa también, que dice, soy ciudadano franco y militar romano, de un soldado romano de Ujú, origen franco, que quiere poner eso en su lápida. Y luego ahí mm, testimonios, de hecho, también habla de esto, lo que el libro que estoy escribiendo, ¿no? Esta gente, ¿no? De los bárbaros que están al servicio del imperio. Hay testimonios, fueron centenares de miles durante el siglo IV y el siglo V. Pero claro, a nosotros han llegado los testimonios sobre todo de los oficiales, de los que llegaron a alcanzar grandes puestos, ¿no? Solo en el siglo IV tenemos constancia de más de 70 de estos hombres en las fuentes. imagínate. Imagínate los que se nos han pasado, que hemos perdido el testimonio. Pero es que en el siglo V son muchos más todavía. Entonces, bueno, es que da para un libro que espero que en marzo pueda presentarte aquí en este canal Venga, va, y pues podamos vamos. hablar más libremente de todo esto, ¿vale? Saquemos más Porque conclusión. Sí, sí, para no tampoco me sacar. han dado mucho permiso en la editorial para hablar demasiado del tema. No, no, me parece genial porque es verdad que si no nos vamos del tema principal, pero es que cuesta mucho, ¿no? No delimitar y no poner más contexto, ¿no? Porque es tan Mm, apasionante el por qué, ¿no? Por cómo eran las relaciones en ese momento entre Roma, que ya no es la Roma esa de la ciudad, ¿no? Eterna en Italia, es que Roma ya es una idea, ¿no? Es una idea, claro, es otra cosa ya, ¿no? Es algo que engloba a muchos pueblos y que lo que los mantiene unidos es una idea de pertenecer a un de, gran imperio de que les dé seguridad, civilización, ¿no? claro, Y prosperidad, efectivamente, sí. ¿no? Claro, Claro, de civilización. De hecho, al fin y al cabo, estos bárbaros cuando entran en el imperio, en muchos casos, en otros tienen expediciones de saqueo, ¿no? Pero en muchos casos lo que buscan es asentarse y cultivar, se meten en regiones fronterizas que están abandonadas porque son sitios de paso de un ejército claro. a otro, de partidas de saqueadores, y lo que pretenden es hacer propio un terreno que no está en ese momento ocupando nadie. Muchas veces el imperio lo que hace es, dice, venga, vale, vamos a firmar un pacto como Foederati, Ujú, que es un pacto bastante ventajoso para ambas partes. Toma este territorio que nominalmente es mío, aunque lo tengo despoblado, te dejo que lo ocupes, explótalo agrícolamente y a cambio de esto, pues tú me vas a proporcionar a mí unos impuestos, vas a estar sometido a la autoridad de un prepósito y de un representante del imperio y me vas a proporcionar soldados cuando el emperador los necesite, ¿no? claro. Básicamente ese es el esquema. Luego hay niveles. Hay niveles más privilegiados de este esquema que planteo y niveles más desfavorables, que se llaman deditici. Pero bueno, eso varía en función también de la relación que tengan bárbaros y romanos, que no lo olvidemos nunca. Casi siempre es una relación violenta, en el sentido que es una relación de fuerza. Los términos se Ujú, establecen en función de la fuerza que cada parte tiene, claro. ¿vale? Y, Ujú. y entonces así se gradúa. Pero bueno, nos hemos ido mucho de Adrianápolis, tenemos muy poquito Sí, tiempo, sí, no nos sí, sí. dejemos, No, no nos dejemos volar, ¿no? Tenemos a Valente ya en Constantinopla. Y cuando, bueno, pues coge con sus fuerzas y sube al norte, sube hacia la ciudad de Adrianópolis, que ya está mucho más cerca de lo que es el limes, ¿no? Había concentrado entre 40 y 60.000 soldados. Y con eso pretendía enfrentarse a todos los godos liderados por Fritigerno. Lo que no sabía es que, aparte de los godos de Fritigerno, contaban también con el apoyo de los alanos que hemos mencionado antes, liderados por el ateo Safrax. Que Mm, curiosamente a esta gente, además, se les habían añadido unos bo, libres, porque se les habían añadido en plan libre, en plan mercenarios, como caballería. Es una de las cosas que pasa, porque los hunos son un pueblo también muy interesantes que dan también
para mucho. Yo he escrito ya mucho sobre ellos, me fascinan. Era un pueblo que estaba muy atomizado en esa época. No nos imaginemos a los unos de Atila, ¿no? Que están todos bajo el yugo de un rey fuerte, ¿no? Sino a una especie de pueblo dividido en muchas tribus, cada una con su pequeño rey, que se ponen de acuerdo en hacer caso a otro gran rey, pero que a su vez no se habla con otro gran rey, uno al que obedecen también muchos nobles, muy atomizado, ¿vale? Ujú, Es parte de estos átomos de humo que unen también a esta fuerza, ¿no? Que se va a enfrentar a los romanos. Entonces, Valente llega a Adrianópolis y no conoce realmente las fuerzas a las que se va a enfrentar. Para empezar, porque sus servicios de inteligencia, por decirlo así, sus informadores, le informan mal. Primero, le informan de que los godos a los que se va a enfrentar son menos de los que realmente eran. Y Bueno, digamos. Fritigerno era el caudillo de los godos, y Alateo y Safrax eran los caudillos de los alanos y de un contingente uno, fundamentalmente caballería, que eran aliados a Fritigerno, ¿no? Ujú, Entonces, se va acercando al núcleo de las fuerzas bárbaras y sube a Adrianópolis, que era una ciudad ya muy cercana a la frontera, amurallada, protegida, que podía servirle como base de sus actuaciones. ¿Qué sucede? Cuando Fritigerno se entera, hace un movimiento con sus fuerzas, un movimiento que obliga a Valente a tomar una decisión, porque amenaza con cortar su línea de suministros, con interponerse entre Adrianópolis, que está aquí, y Constantinopla, que está al sur. ujú, Claro, tengamos en cuenta que Valente tenía entre 40 y 60 mil personas, bueno, personas, soldados a los que alimentar, y necesitaba esa línea logística de suministros, ¿vale? claro. Ese es un factor que obliga a Valente a moverse. ¿Y qué otros factores le movieron? Como ya hemos dicho, la falta de información de sus servicios secretos que fallaron estrepitosamente. Su Estado Mayor se dividió en opiniones. Había una parte de los generales que estaban a favor de atacar y otra parte de los generales que le recomendaban que esperara a su sobrino Graciano, que unieran los dos grandes ejércitos y que con esa gran fuerza, imagínate a más de 100.000 legionarios, Ujú, aplastar ya definitivamente y para siempre a los bárbaros, ¿no? Pero bueno, como no parecían tantos y Valente, que era un mal militar y que llevaba ya bastantes años en el gobierno, en el trono imperial, no había tenido todavía una victoria clara contra ninguno de los pueblos contra los que se había enfrentado, es decir, carecía de ese prestigio militar que te legitima en el trono, ¿no? ujú, Pues decidió enfrentarse él solo a los bárbaros y obtener una gran victoria que le legitimara contra ellos, ¿no? ujú, Sacó a su ejército, pensemos que estamos en agosto del 378, sacó en pleno verano en Grecia a su ejército y le hizo recorrer hasta la llanura en la que tuvo lugar la batalla, hasta el campamento de los bárbaros, 23 kilómetros. ¿Os imagináis andar 23 kilómetros con una lorica, con todo el equipamiento, en agosto en Grecia? ujú, Tiene que ser algo duro, ¿no? Llegas hecho polvo al campo de batalla, ¿no? Encima, el transporte se hizo de una manera bastante desorganizada. Se dejaron las vituallas y el agua atrás con la artillería porque los caminos se saturaron y se atascaron. De hecho, tardaron luego un montón de tiempo en desplegarse en el campo de batalla para enfrentarse a los godos, que habían establecido un gran círculo de carros, que era como una especie de campamento defensivos que ellos construyeron, ¿no? Que se llamaba Lager. ujú, Mientras estaban desplegando, los godos, Fritigerno muy inteligentemente, para ganar tiempo y para llamar a la caballería aliada, a Lateo y a Safrax, pues entabló conversaciones diplomáticas falsas con los romanos que entraron en el juego. Valente entró en el juego de discutir con ellos, ¿no? claro. Todo un desastre. Realmente en ese momento ser un legionario tenía que ser una puñeta, ¿no? Porque si lo pensamos es que estaban agotados, cansados, no habían tenido la oportunidad de hidratarse, no habían podido comer, habían pasado un montón de horas desde que habían salido a Adrianópolis y ahí estaban, ¿no? Enfrente de un montón de bárbaros con los que no se acaban de enfrentar, ¿no? Entonces de repente, cosa inusitada en la historia de las legiones, sin recibir orden por parte de ningún mando, ni del emperador, que era el mando supremo, una parte, el ala derecha creo que no, el ala izquierda del ejército romano, dirigido por Casio y por un general, creo recordar que se llamaba Curio, de una manera espontánea, inician la batalla. Yo lo que Mm, supongo es que los soldados estaban ya hartos de esperar, ¿no? Para claro, deshonra cayó en claro. Casio y en Bacurio,
que eran sus comandantes. Pero imagínate, es que estaban hartos ya de esperar allí, ¿no? Y de que las cosas se prolongaran y se prolongaban, se prolongaban, pero la batalla nunca llegaba. Y atacan al campamento, ¿no? Se dirigen al campamento a atacarlos. Pero son infantería ligera. Son infantería que rápidamente y con relativa facilidad es rechazada por la infantería goda, ¿no? ¿Qué sucede? Que en ese momento, cuando este a la izquierda está siendo rechazada, aparece por sorpresa, y sin que nadie se lo esperara, los 10.000 caballeros alanos y hunos, que atacan a los romanos por un flanco que además está deshecho y que está en retirada porque han sido rechazados por los bárbaros, ¿no? Y todo lo demás es, pues eso, es la narración de una carnicería, ¿no? Porque el flanco izquierdo de los romanos ha desaparecido, está siendo atacado y barrido por la caballería. Los legionarios cada vez se van viendo más, los restantes se van viendo más apiñados en sus formaciones, de tal manera que no pueden casi ya ni moverse para luchar, ¿no? Con Ujú, lo que al final pues cae prácticamente todo el centro y toda la izquierda romana. En la retirada, que son 23 kilómetros, es un auténtico infierno también porque son perseguidos por contingentes de caballería bárbara, ¿no? No, las unidades que se retiran, pero se puede hacer en relativo orden y se salva casi todo el ala derecha del ejército romano y casi toda la caballería que realmente en toda esta batalla la caballería romana no llegó a jugar ningún papel, ¿no? Se retiran hacia Adrianópolis, ¿no? Hacia la seguridad de sus murallas, ¿no? El propio ujú. emperador Valente fallece en la batalla. Es tal el caos y el desastre que muchas fuentes dicen que lo que le pasó es que resultó herido, que durante el desarrollo de la batalla acabó siendo abandonado por su guardia, ¿no? Pretoriana, ¿no? Porque los pretorianos ya no existían, los disolvió Constantino unos Ujú. años antes, ¿no? Por su guardia más próxima, la guardia encargada de protegerle, ¿no? Y asistido por unos pocos soldados, se retira a una granja cercana al campo de batalla, ¿no? Llega un contingente de bárbaros, sin saber que el emperador estaba allí, y cuando se acercan a la granja, sabiendo que había allí soldados romanos, los romanos desde el piso de arriba les disparan flechas, ¿no? Entonces los bárbaros piensan, bueno, a ver, tenemos aquí a un grupo de bárbaros, de un grupo de romanos encastillados en esta casa, nos disparan flechas, ¿cuál es la mejor manera de hacerles salir y de acabar con su resistencia? Le prendemos fuego a la casa. Y esa fue la manera en la que Mm. desapareció Valente, que es la primera vez desde, fíjate, estamos en el 378. Pues tenemos que remontarnos al 251. Quiero recordar que es la batalla de Abrito, en la que muere el emperador Valeriano. Nos tenemos, Valeriano creo que fue, bueno, en esa batalla tenemos que remontarnos 120 años para que un emperador muera en batalla delante de un pueblo bárbaro que curiosamente en este caso también eran godos. Claro, qué Solo que fuerte. 120 años atrás. Para que nos imaginemos la categoría del desastre. Murieron 25.000 soldados. Entre los 40 y 60.000 que llevaba Valente, 25.000 soldados murieron. 300 centuriones, dos generales, dos magister militum y 30 oficiales de alto rango. Estamos hablando de entre la mitad y dos terceras partes del ejército oriental. ¿Y cuál es el problema? Que la fortaleza de Roma estaba en la gran formación de sus legionarios, pero también fue la fuente de su debilidad. ¿Por qué? Porque un legionario no lo improvisas en 3 días, ni en un mes. No se crea de la nada. Tarda meses y muchísimo tiempo y dinero invertidos en ese hombre para que ese hombre se le pueda llamar un legionario. Claro. O sea, estamos hablando Entonces, de que, porque para poner aquí un apunte, el legionario ya no es ese legionario que venía únicamente de Italia, ¿no? Sino que desde hace tiempo ya en el imperio son legionarios, gente que podía venir de un mundo bárbaro, pero que la diferencia, ¿no? Entre ellos y otros bárbaros que estaban fuera del limes o que no estaban dentro de la legión, es que entiendo que esos bárbaros se les educaba militarmente al estilo romano, ¿no? Entonces, obviamente, aunque hablábamos antes de que el equipamiento o la ropa o las maneras podían ser muy parecidas porque no dejaban de ser muchos de origen bárbaro, ¿no? Lo que diferenciaba básicamente era la instrucción militar que habían recibido, ¿no? O sea, no sé si voy bien encaminado ahí. sí, sí, vas perfectamente encaminado. En aquella época, eh, el ejército romano seguía, bueno, ya se han producido muchos cambios, ¿no? En el ejército romano. Por ejemplo, las legiones se han hecho mucho más pequeñas, han pasado de ser de tener 6.000 a tener entre 1.000 y 500 unidades. ¿Por qué? Porque así era mucho más fácil desde un punto de vista logístico suministrarlas. Y étnicamente hablando,
se habían incorporado muchos hombres de frontera, muchos bárbaros al servicio del imperio, bárbaros imperiales, que entraban en las legiones porque era una buena oportunidad, ¿no? De hacer carrera, de mejorar su vida, ¿no? Como Ujú, muchas veces hoy lo hacen gente que ingresa, yo qué sé, por hacer una comparación, ¿no? Sin caer en el presentismo, en el ejército de los Estados Unidos sin ser americano. Cuando acaban obtienen la ciudadanía, obtienen una buena paga, una jubilación, tienen una serie de privilegios que en su tierra pues, no tenían, ¿no? ujú, Una manera de mejorar su propia existencia, ¿no? claro. Para los romanos ya en aquella época no era demasiado atractivo servir a las legiones porque tenías que servir entre 20 y 30 años. Los conflictos civiles, es decir, internos, eran muy frecuentes y era mucho más duro, era mucho más terrible para un soldado romano luchar contra otro soldado romano que luchar contra un bárbaro, ¿no? Que podía tener una preparación inferior, ¿no? Entonces la Ujú. mortalidad también era muy elevada, no les atraía para nada porque en muchos casos esa jubilación nunca llegaba. Te morías en el camino de enfermedades, de penalidades o en una batalla porque tu general de repente decidía convertirse en un usurpador, ¿no? Ah, Y tenías que especialmente esto estamos enfrentarte hablando al de la emperador crisis legítimo. del siglo III, ¿no? Que hubiera tantas guerras civiles, ¿no? Que al final es lo que dices tú, te enfrentabas a otros romanos, ¿no? No estaba, no podía estar ahí pues tranquilamente en frontera o al mando de un gran general, ¿no? Que te llevara a la victoria, sino que pues lo he visto y con este y a este lo van a matar dentro de poco, ¿no? Y no tenía incentivo ahí, ¿no? Quizá este Tú iría... fíjate, las batallas más terribles, quitando esta, la batalla de Adrianópolis, las batallas más terribles del siglo IV son la batalla de Musa, que es en el 351, y la batalla de Frígido, que es posterior, que es en el 394, ¿vale? La primera es entre Constancio II y un usurpador franco que se llamaba Magnencio, un bárbaro de estos imperiales que entró a servir al ejército y que al final acabó declarándose el mismo emperador. Ujú, Y la del 394, la del Frígido, es entre Teodosio, que es el emperador legítimo, y un usurpador que se llamaba Eugenio, apoyado por otro bárbaro imperial que se llamaba Albogastes. Bueno, pues esas dos batallas, las tres más sangrientas, de esas tres batallas sangrientas, Adrianópolis, Mursa y Frígido, dos, Mursa y Frígido, son conflictos civiles. Son guerras de usurpación de Occidente contra Oriente. O sea, es el ah, propio imperio luchando contra sí mismo. claro. Eso lo debilitó en tan gran medida que incluso a lo mejor, no lo sé porque yo no sé si hay estudios cuantitativos al respecto, pero puede que incluso a la misma medida que la lucha continua contra los bárbaros que intentan entrar en el imperio. Ujú, De hecho, los emperadores muchas veces claro. estaban más pendientes de que nadie les usurpara el poder y estaban todo el rato pendientes de eso, que descuidaban el cuidado de las fronteras porque necesitaban el núcleo de sus tropas cerca para combatir las usurpaciones que continuamente les salían. Estoy pensando en Honorio, que es un poco posterior. Yo no sé si tuvo que hacer frente Honorio a lo largo de su gobierno, no me gusta decir reinado para los emperadores. O sea, siete, ocho, nueve usurpadores. Ah, qué locura. Constancia también. Y así todos. Que Es al que es final a un agotador. bárbaro, claro, a un ejército bárbaro, un ejército legionario le podía ganar, incluso con menos hombres muchas veces, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Porque el problema Cualquier era cuando tipo de era ejército, contra otros legionarios, ¿no? tenías Claro. un buen mando. Si tenías un buen mando y está regularmente suministrado, era casi imposible que perdiera frente a un ejército bárbaro. El Ujú. problema viene cuando ese ejército se pone en las manos de un inepto, como es en este caso, una persona que pues comete una serie de errores motivado por una Entonces, serie de personales, ¿no? Que, por los que estaba pasando, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues llegamos a este desastre de Sí. Adrianópolis, que tiene serias consecuencias, ¿no? Tras la derrota, bueno, pues el resto de las tropas se refugian en Adrianópolis, Occidente se ve obligado a enviar refuerzos militares, porque claro, se produce un vacío de poder tremendo, ¿no? Ha muerto el emperador, y la mitad del ejército ha desaparecido, esto que es, los bárbaros campan a sus anchas por las fronteras, saqueándolo todo y penetrando hacia lo más profundo del imperio. Total, que Occidente reacciona, el único emperador que queda es Graciano, que es el único que tiene legitimidad, y toma las riendas. Nombra, yo siempre lo digo así porque es así, nombra a Teodosio, que era un brillante general de la época, un general hispano. Lo nombra nuevo emperador en Oriente para que se coma el marrón, porque es que si es auténticamente eso, es un Ujú. marrón, ¿no? Ujú. Hacer frente a lo que se les viene encima, sin fuerzas tampoco. Les proporciona todas las fuerzas que están a su alcance para que vaya reponiéndose y vaya haciendo frente a esta marea, ¿no? De bárbaros. Pero para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema,
Esta derrota tiene lugar en el 378. A pesar de los números que ya os he dado, os voy a dar otro nuevo dato. El Imperio Romano de Oriente tarda 5 años, 5, en el 382, en ser capaz, en estar en condiciones de obligar a los godos a firmar un tratado que por primera vez en la historia les reconoce su independencia dentro del Imperio Romano. Es decir, esta vez efectivamente los godos van a recibir tierras, los godos van a gozar de la seguridad y de la estructura del Imperio Romano, pero ya no van a estar a las órdenes de un praepósito y de un oficial romano que va a dictar lo que tienen que hacer. Están bajo las órdenes de sus propios líderes, van a conservar su propia cultura. Y cuando el emperador les llame porque los necesite militarmente, ya no van a ir ni se van a integrar en el ejército romano, ni van a ser legionarios. No, van Ujú. a ir bajo las órdenes de sus propios líderes, que a su vez estarán coordinados con sus aliados, los romanos. O sea, es decir, por primera vez en la historia del Imperio Romano, es una especie de tumor, de cáncer, que se genera dentro del imperio. Se reconoce la independencia de otro pueblo dentro de sus fronteras. Claro, qué Ya se les extraño, trata ¿no? como aliados, no como subordinados, no como federados. Ujú. Claro, Es un cambio espectacular. Esto va a generar también luego un problema muy serio, es otra gran consecuencia de Adrianópolis. Es lo que se llama lo que yo he llamado un poco el racismo a la romana, ¿no? Los, el romano de a pie hasta ese momento estaba acostumbrado a pensar en los bárbaros en términos de alteridad, es decir, en el contrario, ¿no? Pero que siempre al final Roma siempre vencía, ¿no? Gracias a su civilización, a su amplitud de miras, a su cultura, era capaz de imponerse a esta gente dominada por la avaricia, por el afán de riqueza, por lo primario de sus sensaciones. Toda esa estructura clásica que está en la mente del romano y que sigue estando durante muchos siglos, se va al carajo, por decirlo de alguna manera, porque se dan cuenta que los romanos han llegado, que los bárbaros han llegado, que han llegado para quedarse, y esta vez no han llegado para quedarse para servir a Roma como agricultores o como soldados. ujú, Han llegado para ser un factor más de la política interna del imperio. De tal ujú. manera que se producen muchas reacciones, digamos que racistas o xenófobas dentro del imperio en los siguientes años, ¿no? Que eso daría también para un programa aparte, ya no solo a nivel intelectual, sino en todas las capas de la sociedad. Incluso se producen determinados motines en los que miles de bárbaros residentes en determinadas ciudades son asesinados. Por ejemplo, Wow. eh, contingentes de soldados godos, o sobre todo contra los godos se vuelca mucho ese odio, Mm, que estaban sirviendo con normalidad en las legiones romanas, son asesinados a traición, son convocados en una determinada ciudad con el pretexto de que se les va a pagar y se les asesina directamente. Surge ese rechazo hacia el bárbaro porque el bárbaro ha llegado, pero esta vez ha llegado para quedarse, no para obedecer o no para robar e irse, ¿sabes? ujú. Y estas son las consecuencias, un poquito lo que yo creo que podemos hablar sobre la batalla de Adrianópolis. Claro. Qué Muy interesante por porque encima, entiendo ¿no? que la consecuencia más enorme es de que va a ser muy difícil para los siguientes emperadores recuperar esa operatividad que tenía la Legión Romana en Oriente, especialmente, ¿no? O sea, va a ser difícil volver a entrenar buenos legionarios y supongo que como las crisis siguen habiendo crisis tanto internas, supongo, como de presión bárbara en otros frentes, lo que va a pasar mucho es esto que después sabemos quizá más todos, ¿no? De que pues entonces se contrata al caudillo godo del momento o a tal para que haga frente a otros godos o a otros bárbaros, ¿no? Pero ya no dentro del ejército romano, ¿no? Sino que... Efectivamente. Ahora eh, ese va a ser el problema. La herida se va a ir cerrando poco a poco. Se van a tratar de integrar en el ejército. Es curioso porque en el ejército de Oriente se va a intentar llenar también un poco esa brecha con un pueblo que es a lo mejor más bárbaro que los propios bárbaros, que se llaman los isaurios, pero que al fin y al cabo eran romanos porque estaban dentro de las fronteras del imperio, ¿no? Que eran unos montañeses muy feroces dedicados al bandidaje, con el que el imperio va a tener diferentes guerras y que lo que va a hacer poco a poco es intentar integrarlos dentro de la estructura militar del imperio, ¿no? Para que sirvan a Roma, ¿no? Y no depender tanto del factor militar de los godos que se van a convertir, sobre todo en Oriente, en estas décadas últimas del siglo cuarto, en un factor determinante de la política interior, ¿no? En un factor determinante, en un factor que va a condicionar totalmente esa política, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, incluso dentro de los propios godos se va a producir una especie de división civil,
de escisión en diferentes facciones entre una facción que es más proclive a aceptar esos términos del 382 que son tan ventajosos para ellos en muchos sentidos, Ujú. frente a otros, ¿no? De colaborar con los romanos, frente a otros que lo que plantean ya directamente es no colaborar con los romanos, no aceptar, tienen la suficiente fuerza como para planteárselo, no colaborar con ellos, iniciar una línea de confrontación, ¿no? Y Mm, aspirar a sus propios objetivos con tener su propia agenda política, ¿no? claro. Y eso se va a ir viendo a lo largo de los años y Teodosio se va a tener que esforzar mucho en tener contento a los godos, tanto que las fuentes lo llaman el amigo de los godos, ¿no? Incluso fuentes posteriores como Jordanes, que es un historiador godo, habla de Teodosio en esos términos, ¿no? De Teodosio, el amigo de los godos, ¿no? Y el amante de la paz. Bueno, Precisamente por esa actitud que siempre trata de mostrar hacia ellos, ¿no? De buscar acuerdos y de apoyarse en su fuerza, ¿no? tiene sentido, ¿no? Porque de hecho, después va Es a que los venir. necesita, es que los Claro, necesitaba. claro, y además después, todos bueno, es más famosa quizá o igual de famosa la batalla de los campos cataláunicos, ¿no? Que al final dices, es que al final tienes un enemigo común, que son los hunos, ¿no? Que también cada vez se van haciendo más grandes y siguen presionando, ¿no? Y que vemos pues romanos con visigodos, con tal, luchando contra otros Sí, bárbaros, ¿no? fíjate, que lo has dicho, la batalla de los campos catalánicos nos hemos ido 70 años ya en el futuro, al Sí, sí, aquí he hecho un 451. salto yo fuerte, pero bueno, que. Pero en Mm, esos 70 años, los hunos van a establecer una relación muy peculiar con el Imperio Romano, ¿no? Mientras que por lo general extorsionan a Oriente pidiéndole impuestos y pidiéndole lingotes de oro y pidiéndole ventajas de todo tipo para que no saquen sus dominios. Por un lado, mientras que con Occidente, sobre todo a través de la persona de Aecio, van ujú. a colaborar. Van a colaborar aportando mercenarios, sobre todo, y apoyando el liderazgo de Aecio, que hubiera sido imposible de que mantener un régimen como el que mantuvo durante tantos años si no hubiera sido gracias al apoyo de los hunos, porque es que Unos, vivió unos. muchos años mientras fue adolescente como rehén en la corte una del Imperio Uno. Entonces allí conoció a todos los que luego fueron reyes de ese imperio, ¿no? Es Incluyendo a que Atila y a su todo es hermano. mucho más difuso a veces de lo que pensamos, ¿no? De que al final, o sea, como pensamos mucho a veces en claramente facciones, ¿no? Roma, los romanos, los godos, los hunos, separados totalmente, al final es que todo es un juego político, ¿no? Es juego político Es que de. la mente tiende a funcionar en términos, esto se llama en términos históricos de alteridad, ¿no? De la oposición de unos contra otros. Pero durante todo el siglo cuarto y sobre todo ya en el siglo quinto, esa alteridad en la práctica no existe. Muchos cónsules, muchos magister militum, que eran los mandos supremos en los ejércitos romanos, un porcentaje elevadísimo de ellos son de origen bárbaro. Eh, Incluso hay emperadores que lo que hacen es desarrollar programas de integración de estos bárbaros en la sociedad romana, obligándoles no, promocionando, favoreciendo que se casen con mujeres ricas de rango senatorial romano. De esta manera consigues integrar al godo en la estructura social romana, el godo se ve beneficiado por el caché de ese apellido senatorial, por decirlo de alguna manera, y por el dinero que esa mujer aporta como dote, y los hijos de esa pareja luego van a ser más romanos que los propios romanos, no sé. Luego se dan casos de, que digo yo, de bárbaros de segunda generación de 2.0. Estoy pensando, por ejemplo, en Merobaudes durante el reinado creo que Merobaudes fue durante el reinado, creo recordar que de Aecio, o Arbogastes también, que es un bárbaro 2.0, hay algún otro que fueron ejemplos de romanidad, pero ya no solo Claro. a nivel militar, sino como poetas, como panegiristas, como políticos, Esa ¿sabes? es la gran Le ventaja que dieron, tenía el le dieron Imperio lecciones a los Romano. propios romanos y fueron tomados como modelos de romanidad y eran descendientes de francos, de godos, de Bauto. Bauto era un magister militum que fue como el generalísimo de Occidente, ¿no? Íntimo de Teodosio. Bueno, la hija de Bauto, quiero recordar que era un franco, se casó con Arcadio, con el emperador Arcadio. Y su nieto, quiero recordar que fue Valentiniano, fue emperador de Oriente. Ya, sí, O sea, el nieto de un franco bárbaro llegó al trono imperial. Y su hija fue Augusta de Oriente. claro. Para que nos hagamos una idea un poco
de ese grado de integración y de cómo tenemos que dejar totalmente a un lado ya esa alteridad porque ya no existe. Sinceramente, Claro. ya estamos hablando de otro mundo. Claro. Yo creo que para terminar la historia de hoy, que te he tenido aquí un buen ratito, Federico, la pregunta yo creo que para terminar es la que toca y es la que más imperiosamente está viniendo a mi cabeza, es, bueno, estamos hablando de cómo una batalla que se da en la zona del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Se presenta como la batalla, el desastre que va a llevar al Imperio Romano de Occidente a caer, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la relación ahí, ¿no? ¿Por qué entonces no es el Imperio Romano de Oriente el que se ve más mermado, sino que es el de Occidente? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si el Imperio Bueno, Romano pues de porque Oriente la es realidad tan... todavía no, los imperios no estaban tan divididos. La división real del Imperio Romano en dos partes, aunque se inicia ya un amago, por ejemplo, con Valente y con Valentiniano, con Graciano y con Valente, se produce realmente con Teodosio y con los hijos de Teodosio. Ya más tarde, en el Ujú, 395, cuando Teodosio fallece y el imperio lo divide entre sus hijos, que son Arcadio y Honorio. Ahí sí que se produce ya una división que bueno, que siendo una división porque hay dos emperadores y dos cortes y todavía políticamente se da la sensación de unidad de acción. Pero realmente el imperio, lo que pasaba en un lado del imperio acababa afectando al otro y uno siempre claro. ayuda al otro. A pesar de que muchos historiadores han dicho que, por ejemplo, que Oriente cuando intentó desviar las invasiones bárbaras hacia Occidente, no es verdad. De hecho, Oriente llegó incluso casi a estar al borde de la ruina por ayudar a Occidente a recuperar el África de los vándalos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú, por qué? Bueno, pues realmente es que fue una masacre tan grande, costó tanto reparar la herida que Adrianópolis causó, hubo que bajar tanto los criterios de incorporación al ejército romano para tratar de crear una estructura que fuera lo suficiente. Hubo que tragar tanto con los godos y ofrecerlos en unas condiciones tan ventajosas que luego ya no fue posible retomar a una posición anterior a esa. Ya estaban dentro y habían llegado para quedarse y ya no se iban a ir. claro. Ya Quizás el es lo mundo que fue marca, diferente. quizás eso es lo que marca la diferencia también el momento en que surge ese desastre, ¿no? Porque, y tú me corregirás aquí, pero ¿cuántas batallas Roma ha perdido y había perdido este número de soldados o más? Es verdad que es un número igualmente, en términos absolutos, muy grande, pero Roma había tenido también muchas derrotas importantes, ¿no? De hecho, hacía Mm. poco que Juliano había perdido ahí contra los persas, digamos, en la zona de Siria Sí, haya sí, sí, perdido la un gran campaña persa, contingente sí. también, ¿no? Entonces, Fue pero un quizá desastre. la diferencia fue quizá el momento, ¿no? El hecho de que estuvieran los godos ya allí y ya no tienes tiempo de reorganizar el ejército, ¿no? Fue Pienso el yo, momento, ¿eh? pero no lo olvidemos también, es que fue de magnitud. Es que pensemos que murieron 25.000 hombres solo en esa batalla. Entre la mitad y las dos terceras partes de un ejército que se construye muy poco a poco porque tiene una preparación logística y disciplinaria y estratégica increíble. Entonces, costó mucho, mucho tiempo cerrar esa herida. Y el problema es que los continuos enfrentamientos civiles tampoco dejaron que las cosas se recuperaran totalmente. Claro. Porque recordemos que en el 394, es decir, estamos hablando de dos en el 80, 16 años después, se Ujú. produce la masacre del Frígido, que es una masacre impresionante también, una Claro, sangría impresionante. Entonces es que vamos de desgracia en desgracia. claro, 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 claro. Vamos sumando un Sí, factor sí. al otro. Eso es que explicar una trayectoria política en un imperio por un solo factor, porque haya habido una sola batalla, no es suficiente. Siempre pasan más cosas alrededor, ¿no? Y si los romanos hubieran sido capaces de hacer frente a todo eso unidos, pues las cosas no hubieran ido ahí, ¿no? Pero mira, hablando de eso, chica que lo has mencionado al principio, y ya si quieres con esto podemos ir cerrando, ¿no? Ujú. Ya dando un paso de gigante y planteándonos un poquito el tema de por qué al final el Imperio Romano cayó. Todo esto que estamos comentando, como tú dices, ya había pasado, ¿no? El Imperio Romano había sufrido unas batallas terribles, unas pérdidas, estoy pensando en Aníbal, ¿no? Terribles. Claro, Había sobrevivido a 50 años de guerras civiles y de invasiones bárbaras simultáneas y seguidas durante la anarquía militar en el siglo III. Y sin embargo, en el siglo V, a finales del siglo V, el Imperio Romano desaparece como Estado directamente en Occidente, aunque permanezca luego en Oriente de muchos siglos más, ¿no? Otros 1000 años más, ¿no? ujú, Qué es lo que pasa? ¿Por qué no cae en Oriente y por qué cae en Occidente? A lo mejor esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. claro.
Sí, sí, ¿vale? es la Yo creo que pregunta, esto, ¿no? yo he hecho ya varios programas sobre esto, con lo No, que no, bueno, lo dejamos vamos este a tema resumir para en dos otro día, si frases. queréis, y para dejar ahí un poco Vale, pues otro día si queréis a con los mucho gusto hablamos. espectadores, los Pero dejamos ahí con ganas, sí, sí. lo hacemos en dos frases solo, ¿vale? Y Sí, dejo las claves ahí. Uno, genial. el egoísmo de la clase senatorial romana en Occidente, que ha sido la clase más rica que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Fíjate, mucho más rica que ahora. O sea, la gente en época romana, la clase senatorial romana, en época del siglo IV, en el siglo V, era mucho más rica, por ejemplo, de lo que puede ser ahora Elon Musk. Para que os hagáis una idea, o Trump, para que os hagáis una idea del Ujú, inmenso poder económico que había en 10 familias, en 20 familias como mucho, en Occidente. Mientras que en Oriente, esa clase senatorial que no era tan rica como la de Occidente, estaba mucho más supeditada a la autoridad del emperador y mucho más integrada en el funcionamiento y en la defensa de un sistema que les hacía privilegiados, ¿no? Sin embargo, ujú, en Occidente, y lógicamente, porque no lo entendemos, la clase senatorial, o sea, esta clase de superpotentados, jamás quiso implicarse ni en la defensa ni en la financiación del ejército del imperio. No lo curioso. veían realmente como un problema que fuera con ellos. Y claro que fue con ellos, tanto que acabó con ellos. Ujú, Así que eso da para otro programa, ¿no? Y es la línea también que sigue un poco José Sotochica, ¿no? En sus estudios sí, sí. sobre este tema, ¿no? En Imperios y Bárbaros o en Águilas y Cuervos. También lo de los Si generales, ¿no? De cómo la estructura militar, ¿no? Que los magister militum estaban, que es es el militum o es otro tipo de nombre, sí, el pero Magister Militum, sí, ese es otro factor también, tenían pero te más, digo, ¿no? si nos lo En Oriente mencionamos todo, en Occidente, por culpa de Teodosio, el Magister Militum fue una decisión personal de Teodosio en su momento, que tenía sentido en ese momento, pero que luego la dejó de tener sentido, pero ya estaba hecha así. Ujú, eh, una sola persona acaparaba todo el poder militar, un generalísimo, un Magister Militum, ujú, ¿vale? Cuando ese poder cae en una persona honrada y que es fiel a la dinastía, como Bauto, que fue el primero, no hay ujú, problema, no hay problema. claro. Es práctico, de hecho, incluso, que todo el poder esté en una persona. El problema es cuando esa persona muere y el poder cae en manos de una persona ambiciosa. Un poder tan grande en manos de una persona ambiciosa como Arbogastes, como Aecio, como Estilicón, como las decenas de Magister Militum que hubo, de generalísimos que hubo en Occidente, pues al final, ¿qué pasó? Que esa figura se convierte en el emperador de facto de Occidente, porque es la que realmente conserva todas las riendas del poder, es la que tiene la fuerza. Ujú, El emperador acaba que encima, en esa época coinciden que en muchos periodos es un niño que encima está tutelado, pues claro. acaba apartado de un lado, apartado del contacto con los ejércitos, que ahora asume ese generalísimo. Y ese generalísimo es el que se supone que es el que dirige todo el imperio. En Oriente no, en Oriente, sin embargo, que era donde gobernaba Teodosio, ese poder se divide entre cinco o seis generales con los que el emperador puede jugar a contrapestar unos contra otros. Claro. Si uno se revela, puede ponerle otros cinco. Ese juego de equilibrios no existía en Occidente. Muy bien, pues Federico, qué interesante, la verdad es que uno se quedaría aquí hablando contigo 3 horas más y abordar temas tan interesantes como la caída del imperio y muchos otros temas. Pero bueno, yo creo que para ser nuestro primer programa ha estado muy bien. Muchas gracias Ha sido muy por tu interesante, muy agradable estar explicación. con vosotros, la verdad. Un placer. A ti y que nos hayas hecho el honor de venir hoy. Y nada, si queréis saber más, seguro que haremos más entrevistas y más programas. Así que un abrazo enorme, Federico, y un abrazo a todos vosotros que habéis estado escuchando hoy. Así que nada, buen fin de semana y seguimos hablando de Roma en futuras entrevistas y futuros podcasts. Un abrazo Un enorme. saludo a todos, un placer. Saludos. Adiós. Chao.